un espacio en el que nos adentramos en las vidas de personalidades y figuras del país con un nuevo enfoque. Son historias detrás de los rostros que dejan huella y tú estás invitado a conocerlos, porque ahora abren los micrófonos del panel de análisis G9 en El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes y bienvenidos una vez más a su programa favorito, El Atrio de los Gentiles, que se transmite todos los martes a las 3 de la tarde por Católica Radio y por todas las plataformas sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy tenemos una entrevista de lujo, ¿verdad, Yaira? Ay, una entrevista de esas que tenemos ansia por empezar. Sí. Pues nos visita en la tarde de hoy la doctora Isabel Capeola Gil. Ella es presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas en estos momentos, desde el 2018, profesora de estudios alemanes, una mujer muy versátil, que habla muchísimos idiomas: alemán, francés, español, inglés y evidentemente portugués, porque es su idioma natal, su tierra es Portugal. La recibimos con muchísimo cariño. Gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bienvenida. Ha formado parte del panel del Congreso de Católicos y Vida Pública, y con eso entonces recibimos a la doctora Isabel Capeloa Gil. Ahora lo dije, Capeloa Gil. Ay, pues, es un gusto estar aquí, en Puerto Rico, estar en Católica Radio, estar con ustedes. Muchas gracias. En el Atrio de los Gentiles. En el Atrio de los Gentiles, claro que sí. Muchas gracias, profesora Capeloa. Sí, si no sé, que se nos lengua la traba. Debe decirle que ya al final del capítulo, de este episodio, lo vamos a decir bien. Pero nos preguntamos, ¿quién es Isabel Capeloa Gil? Bien, esa es la pregunta más difícil. ¿Quién soy? Soy una mujer portuguesa con un espíritu global. Yo creo que eso es algo que me marca muchísimo, porque crecí en un ambiente en China, en Macao, y después, por cuestiones profesionales, viví en los Estados Unidos, en Alemania, en Portugal, que es mi país y que me encanta, es mi lar, pero siempre como una una dimensión muy interesada por todo lo que se pasa en las diversas partes del mundo. Yeah. Y creo que mi carrera profesional es un poco el espejo de mi infancia también, porque en ese espacio en Macao donde vivía, que es un pequeño territorio en China, con administración portuguesa hace 96. Bien, el porcentaje de europeos que vivían ahí eran 3%. Entonces crecí en un ambiente de minoría cultural, administración política, pero minoría cultural. Y también minoría religiosa, porque la religión católica practicada, mucho practicante, pero la religión dominante es el budismo. Y enfrente a mi casa había un templo budista. Y con mis compañeros jugábamos en el templo. Y los monjes veían los chicos, las niñas, y eran muy simpáticos. Nos invitaban a cenar. Mi madre se quedaba un poco ansiosa con eso. Pero digo que esa experiencia de diálogo cultural, de entender algo que es tan raro, tan diferente para una niña que se iba ahí con 6 años y que creció en ese ambiente, y me marcó. Y soy un poco un producto de esa infancia. Yo creo que entonces, a través de las investigaciones que ha ido desarrollando en su vida académica, eso se ve literalmente ahí palpado, reflejado, en esas investigaciones, porque los temas que trabaja y que vive en sus investigaciones son básicamente vinculados a la cultura y a la diversidad cultural y a las relaciones intraculturales. Dentro de eso mismo hay un tema que a mí me llamó muchísimo la atención cuando habla de la teoría de los puentes culturales.
¿Qué es eso? ¿De qué se trata? ¿Y cómo llega a ese tipo de investigación? Bueno, yo soy, mi área de pesquisa es la literatura, sobre todo la literatura inglesa y americana, pero también alemana. Hice mi doctorado, soy germanista, digamos. Y cuando se estudian las humanidades y la cultura en general, se entiende algo. Había un paradigma hace algunas décadas de pensar que se estudian las culturas como algo muy propio, muy cerrado sobre sí. Y el nuevo paradigma es mucho de pensar que la cultura solamente existe en relación con. Lo que me define como portuguesa a ustedes, como puertorriqueños, naturalmente la tradición, el legado de nuestras culturas, pero también la forma como nos relacionamos con las otras, ¿no? La filósofa alemana Hannah Arendt dice que cultura es entender que el otro puede tener razón. Eso es muy importante, porque cuando hablamos en identidad cultural, normalmente pensamos en la identidad como algo que cierra. Y yo creo que la identidad es algo que abre, que es una exposición del legado hacia el futuro y hacia el diálogo cultural. Eso es muy difícil, porque diálogo significa justamente entender la posición del otro, que puede ser, y muchas veces es radicalmente diferente de nosotros, ¿no? Y en la situación más límites, la cuestión es, ¿puedes dialogar con alguien que me quiere aniquilar? ¿No? En la situación de guerra, como lo vemos ahora en Rusia y Ucrania. Y debido a mi formación como germanista, toda la cuestión del trauma, de la violencia, de las guerras mundiales en Europa, es algo que es muy presente en mi pesquisa, pero es muy difícil después de esa violencia traumática, ¿cómo se puede reunificar la gente que ha sido víctima con los criminales, los perpetradores? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible el diálogo cultural en una situación? No es fácil, yo creo que es una tarea, es una misión de los pesquisadores, de los investigadores. Es algo que nos conecta también como una cierta dimensión política y diplomática de la investigación. Y bueno, la idea de la puente cultural o de las culturas como puentes, haciendo un poco en esa idea que lo que me hace portuguesa es la relación que mi cultura tiene con otras. Y porque vengo de una cultura que ha sido tan atlántica, que ha tenido tanto contacto, y en ese contacto formas de alargamiento, enriquecimiento, pero también violencia y muerte, ¿no? Cuando pensamos en la colonización, el imperialismo y todo eso. Pero son tradiciones que tenemos que aceptar, trabajar y utilizar este pasado como fuerza por el futuro, ¿no? Tengo curiosidad, ¿verdad? Ya que nos habló sobre esa experiencia que tuvo en la niñez en este templo budista. Y viendo esta investigación, ¿verdad?, sobre la teoría de los puentes culturales, ¿fue desde ese momento o tuvo que ver esa experiencia que marcó para seguir pues trazando puentes, ¿no? Sí. Un poco lo que hago como, bueno, un presidente de una universidad tiene que atravesar puentes siempre, si no, no consigue suceso en su tarea, ¿no? No se hace nada contra las personas, se hace con las personas, con una visión estratégica, pero en diálogo constante con su comunidad. En la federación es es una plataforma de diálogo cultural, de diplomacia, porque los intereses de las universidades son diferentes. Cuando están y las necesidades. En las necesidades también, en los contextos también. Y digamos, como universidades católicas que son todas tan distintas, es necesario tener instrumentos para
poder, no solamente no es más cuestión de ayudar, es de alabancar la estrategia de nuestros miembros. Y hacer una tarea, es como las Naciones Unidas de las universidades, un poco, ¿eh? Y demanda una capacidad de diálogo asertivo a veces, porque diálogo no es hacer lo que otro quiere. Es, naturalmente, traer la diversidad de las posiciones y encontrar un espacio de compromiso, ¿no? La política es el arte del compromiso. Cuando no es el arte del compromiso, bueno, ahí tenemos la polarización, la radicalización, la guerra. Es la imposibilidad del compromiso. Y en la federación es un poco eso que hago y que viene un poco de experiencia personal, de investigación, de pesquisa, ligar un poco la vida y la carrera y la visión del mundo también, ¿no? Y aprendí tanto, algo que es fundamental. Todos los días aprendo más con las personas que conozco, sí. Y eso me hace a veces repensar posiciones anteriores. Y decirlo también, que esa posición del diálogo cultural es la posición católica por definición. Ama a tu prójimo. Yeah. Que es imposible. Algunos filósofos marxistas como Slavoj Žižek, que hacen una especie de marxismo cristiano un poco raro, dicen: es imposible el mandamiento, como ama a tu prójimo como a ti mismo. No puedes. Imposible. Por eso ser cristiano es una imposibilidad. Es la religión de la imposibilidad. No es la religión de la imposibilidad. Lo cristianismo es exigente porque demanda que superemos nuestro egoísmo, aquello que nos cierra, ¿no? Como personas, como individuos, como culturas. Demanda atravesar el puente, caminar conjunto, como dice el Papa Francisco. Claro. Y hizo hace unos años, antes de COVID, 2019, el commencement speech en Boston College, en la atribución del grado honoris causa. Y decía a los estudiantes que es la más difícil posición, es la posición del diálogo cultural. Pero el cristianismo, ¿no? Lo más básico del cristianismo. Ama el otro, independiente de todo. Ama el otro como a ti mismo. El otro que puede ser diverso, que puede ser perverso, que puedes querer aniquilar y dar tu vida por el otro, como lo hizo Jesucristo. Yo no sé si lo haría. Que esto cristiana es una posición tan radical de doación, ¿no? Pero cuando lo transportamos para la dimensión de investigación y de lo que hacemos, establecer puentes es lo esencial, diría. Y viene también de mi formación católica. Qué bien. Sí, qué bonito. Y nosotros tenemos que ir creando la conciencia de que si cuando usted lo habla tal vez en el macro de las culturas vinculadas a espacios geográficos, pero también dentro de nuestras universidades, dentro de nuestras instituciones académicas, hay microculturas y tiene que haber un diálogo, un espacio de puente, de conversación, de ver en el rostro del otro a esa mirada de Jesucristo, ver, y especialmente en nuestra institución. Yo entiendo que para nosotros es algo que nos caracteriza y nos hace distintos, que nos llama a crear esos puentes. Sí, es verdad. Y sobre todo en la academia hay algo en que la mayoría de los investigadores, de los profesores aceptan, pero cuando viene la práctica, muy difícil de hacerlo. El diálogo disciplinar. Porque hablamos del diálogo de personas, de culturas, las monoculturas de las disciplinas dentro de la universidad, entre las facultades, los departamentos. Lo conocimiento se hace por integración, porque sabemos que los grandes retos sociales, científicos, demandan respuestas que exigen una especie de coalición entre disciplinas distintas, ¿no? Con instrumentos y metodologías distintas. Y todos concordamos cuando hablamos del clima, la pobreza,
necesitamos de economistas, sociólogos, pero psicólogos, los humanistas, los filósofos, los eticistas y los ingenieros. Tenemos que trabajar en conjunto para construir esa sociedad que será más cerca de aquí lo que son la misión y los valores del bien común. Bueno, y cuando empezamos, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo vamos a suplantar las monoculturas disciplinares? Todos mis colegas, los decanos, todos concordan que sí, tenemos que trabajar en conjunto. Pero sí, los de administración dicen, claro que sí, pero tenemos que tener la macro y la microeconomía y la matemática como lo mismo que, ¿no? Y los de física dicen, pues sí, tenemos que tener las disciplinas básicas de las físicas. Y los filósofos dicen, bueno, la epistemología tiene que estar ahí, si no, no, ¿sabes? Y entonces, lo difícil, interdisciplinariedad, sí, la disciplina dominante es la mía. Ya, claro. Y eso es una barrera que tenemos que ultrapasar. Sí. Y es un problema en todas. Hay ejemplos interesantes de esas escuelas, facultades, que se organizan por problemas. Por ejemplo, en la Universidad de Arizona, crearon algo muy interesante, y también para nosotros, las universidades católicas, que es una escuela de estudios de sostenibilidad donde se están disciplinas distintas, desde las físicas, biología, pero también filosofía, sociología, economía, ¿no? Y tienen que trabajar en conjunto para trabajar esos temas. Bueno, las monoculturas, tenemos las monoculturas disciplinares muy cerca de nosotros, ¿no? Y las protegemos demasiado. Y las protegemos, de verdad. Todos nosotros. Yo creo que todos nosotros sí, estemos en esta posición. Es bueno escucharla porque se cruza todo un océano Así geográfico entre nosotros, desde Portugal hasta Puerto Rico y de vuelta, y el problema es el mismo. Es lo mismo, sí. Yo digo que el punto, ¿verdad?, aquí del diálogo es que trasciende, ¿no? Porque cuando traemos a la mesa, ¿verdad?, todas esas monoculturas, pues es para buscar alternativas. Hay crisis, ¿verdad?, que hay que trabajarlas. Hay puntos en contra, hay puntos que benefician, pero a la larga, que aunque cuesta un poco, ¿verdad?, todo este diálogo, ¿verdad?, pues trasciende a tener mejor, ¿verdad?, un tema en particular o una acción en particular para algo. Uh-huh. Sí. El problema es pasar de la teoría a la práctica. Yeah. Sí. Como en todo, ¿no? Como en todo. Y ahí también tenemos que mirar las comunidades, el contexto, como decía Jaira. Jaira. Lo digo como Jaira. Hay un pensador de Argentina, Walter Miñolo, que dice, pensamos donde estamos. With one thinks where one is. Pensamos donde estamos. Y es verdad que tenemos muchísimas cuestiones que son globales, pero las respuestas tienen que tener en atención la situación, el contexto local. El lenguaje también es diferente. Cómo hacer avanzar una propuesta de transdisciplinariedad será ciertamente diferente en Puerto Rico o en Lisboa o en Boston o en Tailandia, ¿no? Pero lo que tenemos que hacer es, diría, trabajar en planos diversos. Un plano de estrategia que puede ser de diálogo global, pero después la táctica tiene que ser local. Y tenemos que tener atención la grandeza, la riqueza que es propia de nuestras comunidades y que es tan diversa, tan rica y tan fascinante, ¿no? El transportar las ideas a la operacionalización. Sí, Y que esas ideas pueden ser
enriquecidas por todos los campos y todos los saberes, pero a la hora de la verdad, cuando se van a poner en práctica, tienen que estar vinculadas y ser pertinentes a la comunidad que va a satisfacer. Claro. Y yo pienso que en ese momento a veces hay un desfase. Sí. Nos quedamos mucho en las ideas. Ujú. Monseñor Ulises Casiano, que en paz descanse, siempre decía, cuando Cristo llegue no nos va a encontrar unidos, nos va a encontrar reunidos, Sí. porque tenemos la facilidad de reunirnos mucho, pero entonces pasar de la reunión a la acción a veces nos cuesta. Qué interesante ha sido, ¿verdad? Este tiempo, pero ahora vamos a tomar una pausa. Así que ya nos habló sobre las teorías, ¿verdad? O la investigación sobre los puentes culturales, y cuando regresemos vamos a conocer un poco sobre estos estudios interartísticos y la cultura visual. Así que no se vayan, regresamos pronto. El atrio de los gentiles. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a los micrófonos de El Atrio de los Gentiles. Nos acompaña en la tarde de hoy la doctora Isabel Capeloa Gil. Lo dije bien. Sí, muy bien. Kudos to me. Gracias. Este primer segmento se nos fue rapidísimo, muy entretenido, muy educativo. De verdad que hemos cruzado puentes. Sí. Qué bien escuchar la verdad sobre toda esa experiencia que tuvo, ¿verdad? Desde su infancia y todos los lugares a donde ha tenido esa formación. Nos ha traído, ¿verdad? Grandes momentos aquí en el programa del Atrio de los Gentiles. Y antes de la pausa había dicho que, ¿verdad? Que ya habíamos hablado sobre los puentes culturales, pero queríamos también escuchar un poco sobre esos estudios interartísticos y sobre lo que es la cultura visual y la conducta y el conflicto. Bueno, de nuevo, y mi experiencia de base me influencia también en los temas que escogí desenvolver en mi vida como académica. Y, yo vengo de una base de literatura europea, anglo-germánica, diría. Pero me interesé siempre por las fronteras de la disciplina. Y entonces, cuando empecé mi trabajo como pesquisadora, me interesaba entender justamente la relación que la literatura en cuanto sistema de comunicación y de producción de sentido tenía con otros sistemas estéticos, y qué relación establecían, cómo se completaban o se entraban en conflicto, y como mi primer gran tesis, la tesis de maestría, incidía sobre un contexto cultural muy propicio a hacer esa investigación, que era la Viena de 1900, el final del siglo, tradición del siglo, del siglo XIX hasta el siglo XX, en Viena, y de un autor austríaco, Hofmannsthal. Y me interesaba, Hofmannsthal tenía esa visión también de intentar sentir que las palabras no llegaban para transmitir todo el sentido del mundo. Y era un autor donde yo proyectaba, diría, también aquello que sentía que la disciplina de los estudios literarios no me estaba a dar. Entonces, mi primer trabajo ha sido sobre literatura y danza moderna, en la transformación del ballet clásico en la danza moderna en Viena, con autores como Isadora Duncan y toda la tradición de las prime movers, y cómo los literatos como los escritores sentían en esa libertad del proyecto de la nueva danza algo que podría reformar la escrita también, ¿no? Entonces, como las artes del cuerpo, tenía un otro lenguaje que complementaba lo que el racionalismo y la aridez de la escrita, del texto escrito, no daba. Empezó por ahí
después trabajé y ahí llegué a la visualidad, la cuestión de la relación entre texto e imagen. Y al final mi trabajo, lo que hago hoy menos, que más política estratégica, que infelizmente, que investigación, pero tengo aún mi grupo con los estudiantes de doctorado y los colegas. La cultura visual, digamos, a lo largo del siglo XX asistimos a una transformación de las formas de comunicación. Y hablábamos a poco de los medios. Muy acelerada. Una transformación, ¿no? muy acelerada. De un sistema comunicativo que asentaba primordialmente en el texto, en la palabra escrita, para formas alternativas. Y las formas visuales tienen, lo vemos con los chicos, con los estudiantes, que la visualidad adquirió una reputación y una dimensión como forma de relacionamiento y de comunicación de la realidad. Yo no diría que sustituye, pero que está a par con el texto. Me decía un fotógrafo argentino, Marcelo Brodsky, una vez en un diálogo en Brasil, cuando hablábamos de la relación entre que es la cultura visual y la cultura del texto y la relación entre las dos, que decía, bueno, yo no necesito de palabras para comunicar. Yo le decía no, porque de verdad las fotografías, la pintura se quiere verbalizar. Para hacer sentido de una imagen necesitamos de palabras. ¿Qué significa? Necesitamos de palabras. Y él me contrariaba y decía que no, que creó un diálogo y después creó un diálogo con Alfredo Zar de Chile, en que enviaban una foto y el otro respondía con una foto también. En el diálogo por email se hacía con imágenes. Y me decía, eso significa que no necesito las palabras. No tienes razón. Y dice, bueno, comunicas pero sin profundidad. Porque no, y decía, hay algo que en los sentimientos, en el sentido profundo necesita del texto. Pero yo no digo que sea algo que es opuesto a la imagen, pero que hay una imbricación de los dos lenguajes. Y es muy importante, sobre todo ahora, en el siglo XXI, entender el código visual de las diferentes culturas, de las culturas juveniles, de las culturas pop, las culturas urbanas, que tienen un horizonte de sentido y de comunicación muy propio. Y la cultura visual se interesa por esos modelos comunicativos y intenta entender cómo esas comunidades producen formas distintas de hacer sentido y de intervención en la sociedad. Wow. Me parece bien interesante porque... Sí, yo creo que podríamos estar hablando largo y tendido porque incluso la crítica social que se hace a través de la cultura visual es muy importante y muy pertinente a la generación actual. Que viven en ese mundo rápido de imágenes, de gráficas y de que todo accesible. Y nosotros también, los emojis en el WhatsApp que utilizamos, no necesitamos escribir la palabra con emoji que ríe, con llora. Es un ejemplo de cómo estamos transfiriendo algo. Es correcto. ¿Cómo se puede promover una cultura de estudios artísticos en las instituciones de educación superior? Bueno, nosotros tenemos, creo, un programa de doctorado en estudios de cultura que trae las diferentes formas. Hoy en día decimos que no es posible entender la relación entre diferentes sistemas estéticos sin ser en una lógica de convergencia o de diálogo. Y los programas académicos justamente dentro de una dimensión que no es de silos y no es de monoculturas, pueden trabajar temas y organizarlos con lenguajes diferentes. Dar un ejemplo un poco
trágico, pero que tiene que ver con la cuestión de la cultura de conflicto. Yo durante muchísimos años un seminario sobre el Holocausto y la política de memoria. Bueno, trabajar el Holocausto exige no solamente una lógica de testimonio de las víctimas, una dimensión histórica, naturalmente, pero también todas las formas de remediación, poesía, narrativa, pero también fotografía, pintura, escultura, todas las formas estéticas posteriores que son, han hecho una estrategia para poder significar aquello que las víctimas no pueden decir, ¿no? Organizar, por ejemplo, un seminario o una asignatura sobre el Holocausto o de un área completamente diferente, cuando hablamos de estudios ambientales, estudiar el ambiente, traer diferentes soportes, desde los non ficcionales a la ficción y a la visualidad, ¿no? Yo creo que esa demanda del profesor, del investigador, una curiosidad para traer esos diferentes lenguajes para el seminario de la universidad. Pero es lo que los estudiantes demandan, yo diría. Mantenerse, no podemos enseñar cultura ambiental solamente con base en datos, con datos biológicos o sociológicos o históricos. No, necesitamos de traer otras funcionalidades y creo que yo diría que las culturas juveniles hoy y nuestros estudiantes, muchas veces la gente dice, hace 30 años sabían mucho más. No, no es verdad. Hoy saben mucho más, tienen mucho más acceso a información y es mucho más exigente para el profesor poder coordinar, ser un gestor, un manager de conocimiento, más de que un master Dixit, ¿no? Sí, ese concepto del manager de conocimiento me gusta. me gusta mucho porque es esa expresión de buscar ser gerente dentro de esa sala de clases, dentro de ese salón de clases, en donde los mismos estudiantes vayan construyendo también su conocimiento, vayan construyendo su pensar y vayan trayendo propuestas que también nazcan de su creatividad, de su invención y de su búsqueda de la verdad, porque cada uno tiene ese afán de buscar la verdad, pero la tiene que buscar desde su perspectiva, desde sus necesidades, desde su realidad. Y sabes, el profesor no se sustituye a Google. Google existe. La Wikipedia existe, no es una buena fuente, pero existe, la Internet existe, Google existe. El profesor es algo más. No es alguien que enseña lo que los estudiantes pueden encontrar con el acceso en los bancos de datos de la universidad o en la Internet, ¿no? Evidentemente, porque la información está. Claro. El cómo analizarla, el cómo pensarla, el cómo deconstruirla para construir algo nuevo, esa es entonces la función de ese gerente académico que tiene que ayudar al estudiante a desarrollar esas destrezas y a trabajar sobre esos saberes y de cómo utilizarlos. Porque la información está y por estar eso con un clic aparece todo. Aparece rápido. Pero entonces cómo la utilizo, cómo la empleo y cómo trabajo con ella es distinto. Se nos va acabando el tiempo y no queremos pasar un tema que para mí como mujer también es muy importante, y es que usted es la primera mujer presidenta de la Federación Internacional de Universidades Católicas. El rol de la mujer en la iglesia también ha cambiado como líder, ha asumido una posición de liderazgo dentro de las religiosas y también dentro de las laicas. ¿Cuál ha sido su experiencia en esta faceta, siendo la primera mujer presidenta de una organización tan importante? Bueno, 2018 significó un cambio
dentro de la federación fue atravesar un puente, ¿no? Por la primera vez una mujer como presidenta en una realidad en que hicimos una encuesta el año que pasó y que se presentó en la Asamblea General de Boston en 2022, solamente a nivel global, solamente hay 8% de mujeres presidentes de universidades católicas. El número no es muy diferente de lo que se pasa en las universidades públicas o privadas o las seculares. No, hay una cuestión de gran diferencia entre la porcentaje de líderes hombres en universidades y mujeres. Y ahí, pero las comunidades son comunidades muy paritarias, ¿no? En muchos países hay aún una pequeña mayoría de mujeres que hombres en la comunidad de estudiantes, pero la realidad es el acceso es muy paritaria. Quizás en partes del mundo, en África no es así, porque es una realidad muy diversa. Y en Asia también hay sitios donde no. Pero la generalidad. ¿Y cómo se comprende que después hay una diferencia? Hay muchas cuestiones aquí que tienen que ver también con la carrera académica, pero es una cuestión. ¿Cómo se pasó? Bueno, bien, la primera reunión fue un poco, yo diría, no extraña naturalmente, pero la gente no estaba habituada a tener una mujer en la posición de líder de la federación, ¿no? Entonces, un poco táctica, vamos a ver cómo se pasa. Fue la primera, porque después de eso, digamos, el cambio cultural, porque es una cuestión de cambio cultural. En las universidades católicas hay también un otro cambio, que es la transición de liderazgos eclesiásticos para liderazgos laicales, ¿no? Y esa transformación se ha hecho en la mayoría de clérigos, de presbíteros para hombres laicos. Y solo en minoría para mujeres laicas. Pero es el camino que se está a hacer. Entonces, por ejemplo, una gran universidad jesuita en los Estados Unidos, que siempre tuvo presidentes clérigos, Fordham University en Nueva York, tenía ahora una mujer jurista. Hay muchos casos. Es un camino que estamos haciendo. Pero que hay mucho aún a caminar. Y en la federación, que hará 100 años, en 24, tenemos una estrategia de apoyar el desarrollo de liderazgos femeninos dentro de las universidades católicas y con la misma dignidad que nuestros colegas, naturalmente, y apoyar sobre todo en la carrera, porque hay un momento en que, naturalmente, las mujeres, cuando hacen su doctorado, es también un momento en la vida en que algunas quieren ser, la mayoría, que ser madres, otros que no quieren, pero la familia a veces es un elemento que limita el desarrollo, o algunas dicen eso. Y es necesario no cambiar la familia, pero cambiar la cultura también dentro de la familia, porque la familia es una cosa de mujeres y de hombres. Los niños son los dos. Los roles que se asumen en la familia tienen que modificar. Y por tanto no puede ser, ¿no? Tiene que ser una forma de apoyar el desarrollo y no de limitar. Y es un camino que estamos haciendo, pero que es algo que yo creo que espero que mi posición sea una inspiración para otras mujeres. Definitivamente. El Papa Francisco la designó para servir en el Consejo Científico de la Agencia para la Acreditación de la Educación Superior de la Santa Sede. Y más recientemente, ¿verdad?, fue como consultora para la Congregación para la Educación Católica de la Santa Sede. ¿Cuál es su función en ese consejo?
tanto en el Consejo Científico como en el dicasterio, el nuevo dicasterio de Educación, de Cultura y Educación, es una función de consultoría. Entonces, de aconsejar el liderazgo de la AVEPRO, que es la agencia de acreditación, en el desarrollo, en la estrategia de evaluación. Sobre todo, la AVEPRO existe para la evaluación de las universidades eclesiásticas, los colegios eclesiásticos que hacen la formación superior de presbíteros, ¿no? Y sobre todo en un momento como lo que vivimos, y el Consejo Científico tiene leigos y presbíteros y padres, sacerdotes. El momento que vivimos de transformación de la Iglesia es muy importante. Uno de los elementos que está en proceso de cambio es también la formación dentro de las universidades eclesiásticas. Y un consejo científico alargado con gente que viene de múltiples disciplinas y de teólogos y no teólogos es importante para rehacer los criterios de la acreditación y de la formación de los presbíteros. Lo mismo acontece con el nuevo dicasterio, sobre todo en ese momento, porque el nuevo dicasterio que ha sido creado en junio pasado reunió dos dicasterios, la Congregación de Educación Católica y el Consejo de Cultura. Y entonces es una nueva organización dentro de la Santa Sede del Vaticano, y los consultores están ahí también para ayudar a programar el futuro. A transformar. A transformar, sí. Y quiero decir que es muy importante la posición que hay muchas mujeres que tienen ahora dentro de los dicasterios, que son los ministerios de la Santa Sede, como subsecretarias en posiciones de gran preeminencia en los dicasterios de los leigos, de las familias, del desarrollo social. También ahora como subsecretaria del dicasterio de la Cultura y Educación está una profesora de economía de la Católica de Milano. Ahí el Papa Francisco está muy convicto de la necesidad de crear o tornar la posición y el contributo de las mujeres que para la Iglesia más visible también dentro de la organización y de la estructura de la Santa Sede. Es un momento importante para todos nosotros. Yo creo que es un momento histórico de transformación. Creo que es mucho el trabajo y también la responsabilidad. Porque el trabajo que realizan ustedes que están en estas posiciones de liderato abre puertas también para mujeres que todavía no hemos llegado a esas posiciones o que vienen en futuras generaciones. Continuar labrando entonces esta gestión académica y especialmente en ese desfase, en esa dicotomía que hay entre que cuando somos estudiantes las mujeres nos caracterizamos por ser la mayoría de la población, pero entonces cuando entramos a los puestos gerenciales, a los puestos de liderato, disminuye considerablemente y debemos entender de que tienen que abrirse esos espacios, esa transformación cultural y social de los roles en la familia. Seguir protegiendo a la familia, porque eso es sumamente importante. Claro que sí. Es la base de que nuestra sociedad, pero protegerla desde una conceptualización donde todo el mundo asume el rol y las responsabilidades que le corresponden, no sobrecargar a solamente una de las figuras de la familia. De verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado, haber sacado un ratito de su tiempo de Católicos y Vida Pública para estar con nosotros en la tarde de hoy. Hemos gozado de verdad que con todo lo que usted nos ha traído. Y yo creo que esto se enmarca, ¿verdad?, en seguir trazando puentes, ¿no? En seguir trazando puentes. Ya hemos visto, ¿verdad?, que ha ido evolucionando, ¿verdad?, yo creo que la mente, ¿no?, del ser humano. Y estamos viendo ya más mujeres en estas posiciones, ¿verdad?, que eso, pues, agradecemos grandísimo, ¿verdad?, tanto al Papa Francisco y a todos los que dan acreditar, ¿verdad?, a la mujer en esa función. Así que le agradecemos su disponibilidad por estar aquí en nuestro programa. Yo que agradezco, ha sido un gusto. Y todo de bien para vosotros y para la PUC de Puerto Rico.
Que así sea. Y a todos los que nos están escuchando, nos encontramos en la próxima semana en los micrófonos de El Atrio de los Gentiles. Buenas tardes. Buenas tardes. Intégrate a la mesa y descubre las vidas de los gentiles. Comunícate con nosotros a elatriodelosgentiles@pucpr.edu. Queremos saber de ti. El Atrio de los Gentiles es una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.